Listo, se está grabando. Muy bien, lo que vamos en este momento es resolver los ejercicios que, bueno, estos todavía no. Lo voy a resolver, este de acá voy a resolver, ¿ya? Este de acá. Dice, realizar un algoritmo informático para calcular el promedio final de un estudiante de la materia de informática sabiendo que, bueno, esto ya lo hemos resuelto, ¿no veo o no? En algoritmo escrito, pero ahora lo vamos a resolver en DFT, ¿ya? Me voy a abrir Word para eso y voy a trabajar, lo voy a hacer completito, ¿ya? Rapidito, por favor. Y si alguien tiene alguna consulta, me dice. Entonces, este es el problema, ¿ya? Bueno, es un problema simple que además está planteado de forma general. No está con la estructura que hemos avanzado, ¿no? Que es el título, enunciado y lo que son las entradas y las salidas, que lo llamamos casos de prueba, le hemos llamado, ¿no veo o no? No está con esa estructura, pero no importa. Esta, por ejemplo, en otros así nomás se lo plantean, ¿ya? La otra estructura que les mandé de lo que es de casos de prueba y demás, eso es para los de tipo competencia, pero nos conviene trabajar de esa forma. A ver, rapidito lo voy a resolver, por favor, ¿ya? Y aquí quiero que ustedes me ayuden. Puedo hacer esto, agarrar, voy a, nuevamente, primeramente lo voy a analizar, ¿no? Siempre lo voy a analizar esto de acá, lo voy a analizar y lo voy a poner de esta forma, rapidito, y voy a, ya saben que el análisis siempre va en base a este esquema, ¿no? Por el momento así vamos a trabajar nosotros. Ya está, perfecto. Y ahora aquí, ¿no? Insertamos, voy a insertar un cuadro de texto, ya está. Entrada, proceso y salida. Ya sabemos eso. Listo, ahí está. Ahora, leyendo el problema, voy a saber qué necesito y qué tengo que hacer. ¿No veo o no? Lo voy a volver a leer. Dice, realizar un algoritmo informático para calcular el promedio final de un estudiante de la materia de informática, sabiendo que se evalúan 4 bimestres. Aquí está la clave, ¿no? Si me está diciendo que se evalúan 4 bimestres, entonces, y lo que me están pidiendo calcular es el promedio, lo que yo tengo que saber es los 4 bimestres, porque recordemos que cuando hablamos de promedio, el promedio es igual a ¿qué? A la sumatoria, ¿no? La sumatoria, en paréntesis, digamos, en este caso de nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4 dividido entre 4. Esta sería mi fórmula para mí, que me permite calcular el promedio, ¿sí o no? Y ahora, ¿por qué le hemos puesto nota 1, nota 2? Porque aquí, si bien le puedo poner valores, pero recuerden que se supone que iba a ser un programa, esos valores van a ser dinámicos, pueden cambiar, entonces los represento a través de variables, ¿no veo o no? Entonces, ¿y por qué estoy pidiendo 4? Porque claramente el problema me dice que se van a evaluar o que se evalúan 4 bimestres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el promedio tengo que sacarlo a partir de los 4 bimestres. Entonces, los 4 bimestres están aquí y cuando hablamos de promedio lo divido entre 4. ¿No veo o no? Entonces, si se dan cuenta, acabo de plantear la fórmula que me resuelve este problema. ¿Listo? Entonces, viendo esta fórmula y viendo el análisis que ya le hemos resuelto esto, empiezo a agarrar la fórmula y empezar a estructurar esto en base a la entrada, proceso, salida. Entonces aquí, entrada. ¿Qué cosa necesito yo para calcular lo que me piden? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el problema del algoritmo? Calcular el promedio. Allá. ¿Qué cosa necesito saber para calcular un promedio? En este caso, si veo mi fórmula, pues necesito saber cuánto valen cada una de estas notas que representa a los 4 bimestres. Entonces, eso serían mis variables, N1, N2, N3, N4. Entonces tenemos ahí las notas de los 4 bimestres. Puede ser así, las variables, aquí les dije, las variables no siempre pueden ser letras, pueden ser variables de esta forma, pero más adelante la vamos a ver, se llaman variables ya, las variables tienen una estructura que cumplir, luego lo vamos a hablar con más detalles, pero puede ser así, ¿no? N1, N2, N3 o N4, también son variables, ¿ya? Ahora, aquí, entonces ahí está. Ahora, el problema que tenían era que, ahora, ¿cómo represento el 4? Recuerden que ya no puedo hacer esto. Y aquí 4. No puedo hacer eso yo ahí. ¿No veo o no? Porque el 4 es en realidad es un valor constante y lo voy a trabajar como constante nomás. Pese a que alguien me ha puesto así, N5. No estás pidiendo 5 valores, pero sí podrías poner N5 igual a 4. ¿No? Eso sí podrías hacer, sí. Estarías indicando que la variable N5 no lo tienes que pedir, sino que vale 4, ¿no veo o no? Ya lo estaríamos representando así, ¿no veo? No. Y si fuera así esto, mi fórmula cambiaría. Sería ya no entre 4, sería entre N5. Prácticamente, si se dan cuenta, y llegamos a lo mismo. Llegamos prácticamente a lo mismo. Ahora alguien puede decirme, ¿y cuál manejo? El que tú te conviene, el que tú veas conveniente,
que te sirva o que te ayude mejor a la solución del problema. En este caso, para mí, es mejor dejarlo 4 y lo voy a trabajar como constante y me evito poner esta variable que está aquí. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿cómo ponemos aquí? Allá, ponemos la sumatoria. Les dije que aquí, a partir de ahora, si bien yo puedo poner aquí x más a, digamos, igual a c, puedo hacer esto, y es lo mismo poner c es igual a x más a. Si recordamos ecuaciones, es lo mismo hacer esto o es lo mismo hacer este otro de acá, porque recordemos que la incógnita puede estar despejada en el lado izquierdo o en el lado derecho. Prácticamente estas dos ecuaciones son lo mismo, ¿no veo o no? Pero en programación, esto lo vamos a obviar. Nos vamos a un poquito acostumbrar a esta estructura, ¿ya? Que siempre va a ser así, porque cuando avanzamos, diagramos el flujo y ya cuando codifiquemos esto en un lenguaje de programación, esa es la que nos va a servir más. Entonces, por lo tanto, esto lo vamos a quitar ahí. Entonces, vamos a trabajar con eso. ¿Qué quiere decir? Promedio. En vez de promedio, le vamos a poner P, ¿ya? Para mí va a ser P, para hacerlo más fácil. Entonces, aquí pondríamos P toma el valor de que entre paréntesis, ahora sí o sí entre paréntesis, porque si no, habría un problema por la prioridad de operadores que nunca deben olvidarse. En este caso va a ser N1 más, N2 más, N3 más, N4, cerramos esto, y dividido entre 4. Entonces, acabo de hacer esa forma mi estructura. Evidentemente, alguien puede ponerlo así, dividido entre 4, todo esto es igual a P. O sea, yo sé que es lo mismo, y algunos así me han resuelto sus problemas, está perfecto, pero nos acostumbraremos a hacerlo así. Eso no estaría mal, ¿no? Porque es lo mismo, pero vamos a acostumbrarnos a poner de esta forma, ¿ya? Por favor, porque si no, un poquito vamos a ver en programación, se pone en esta estructura. Cuando hacemos ya un código en un lenguaje de programación, ya lo hacemos de esta forma. Entonces, ahí, por favor, ¿ya? Y finalmente, mi salida llegaría a ser T. Entonces, este llegaría a ser el análisis respectivo que me permite resolver este problema, ¿sí o no? Ahora pasamos al algoritmo, pues, ¿no? Una vez hecho esto, lo que yo tengo que hacer es resolver el algoritmo como tal. Entonces, en este caso lo voy a resolver. Por favor, si alguien tiene alguna duda en el momento que lo estoy resolviendo esto, me tiene que hacer saber, ¿ya? El algoritmo empieza con inicio, sí o sí, y tiene un inicio, sí o sí, y termina siendo un final, ¿no? Un fin. Ahí está. Enter, listo. Entonces, paso 1, paso 2, y este sería un algoritmo escrito, ¿no? ¿No? Voy a hacer primeramente el algoritmo escrito de esto, por favor, ¿ya? Facilísimo. Listo. Si yo sé bien que aquí lo puedo leer esto en cada paso. Habría 4 pasos para leer uno por uno, pero también puedo leerlo todo en uno nomás, ¿no? ¿Veo no? Entonces lo voy a hacer así. Todo en uno nomás lo voy a hacer. ¿Cómo sería? Leer. Tengo que hacer la palabra leer sí o sí para que yo especifique que estoy pidiendo algo, ¿no? ¿Veo no? Leer aquí. Nuevamente volvemos a la negrilla. Ahí está. Leer las notas de los 4 bimestres, las notas de los 4 bimestres, ahí está, los 4 bimestres, y almacenarlos en, ahí está, 2 puntos podemos poner, y entre comillas directamente pondríamos N1, N2, no veo no, N2, N3 y así, no veo no, N3 y entre comillas N4. Ahí está. Entonces, este llegaría a ser, que los 4 valores los estoy leyendo en un solo paso. ¿Y eso se puede hacer? Claro que se puede hacer siempre y cuando esté bien especificado que estás pidiendo cuántos valores y las mismas variables. ¿No veo o no? Un error común les dije que si ponemos 4 bimestres y cuidado que me haya olvidado de poner la N4. Eso ya es ilógico. ¿Por qué? Porque estás pidiendo 4 valores. Solo tienes 3 variables aquí. Entonces, el hecho de que te hayas olvidado de la N4 aquí ya significa una incoherencia, ¿no veo o no? Me estás pidiendo 4 valores y solo tienes 3 variables, entonces no puedes guardar 4 valores en 3 variables, entonces está mal, ¿no ve? Por lo tanto, ese error les puede ocurrir. Pero si yo le pongo correctamente así esto, estaría bien. Entonces, ahí está. Aunque también podríamos leer uno por uno, podríamos leer cada una de las variables y eso también se podría. Lo que implicaría que haya 4 pasos para leer todo esto, ¿no veo o no? Entonces, ahora cualquiera de los dos sirve, cualquiera sirve. Me vengo a paso 2, entonces con este único paso acabo de hacer toda esta parte de la entrada y me salto al proceso. Aquí, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser sumar, ¿no ves? Sumar N1 más N2 más N3 más N4 y el resultado dividirlo ¿entre cuánto? Entre 4 y almacenarlo en P. Entonces, eso sería, ¿no ve? Una descripción más o menos, almacenarlo, ¿no? Almacenarlo en P.
una descripción de lo que está aquí en el proceso, ¿no veo o no? Lo voy a poner entre comillas siempre, por favor, a las variables, ¿no veo o no? Le pongo yo entre comillas porque así me ayuda a identificar que, esa es la variable, ¿no veo? O sea, para ser un poco más específicos. Algunos autores dicen, no, no es necesario, ya, pero yo lo pongo para especificar que esa es la variable, ¿no veo o no? Jamás se olviden que en el proceso, después de poner las cosas en palabras, agarro todo esto y lo voy a especificar aquí y lo pongo acá y ya está. Entonces agarro esto y agarro y le pongo ahí. Esto en los ojitos si quieren, ¿no? Siempre debes poner eso ahí al lado. ¿Por qué? Porque te permite a vos decir, si no se entiende todo esto, lo que trato de decir es esto. Entonces te va a dar una relación entre lo que he dicho en palabras con esa fórmula para que puedas saberlo. ¿No veo o no? Finalmente me faltaría el paso número 3, que debería ser la salida, ¿no veo o no? Me faltaría la salida. Aquí me vengo aquí. Paso número 3. No sé si se ha cambiado, creo, el tamaño. Vamos a ver. Este están 14, allá. Entre aquí 14 también. Vale, aquí. Paso número. Ha vuelto el rojo. Paso número 3. Paso número 3. Y sería prácticamente saltarme al proceso. No digo a la salida. Entonces sería aquí imprimir, escribir, ¿no? Escribir, hemos puesto, y aquí le vamos a poner con rojito porque es la palabra que me identifica que estoy haciendo una salida. Y le pondríamos aquí escribir la suma, el promedio sería, ¿no? El promedio final es, dos puntos, espacio, y finalmente el promedio se encuentra en la variable P. Entonces, este llegaría a ser el algoritmo escrito que representa este análisis que da solución a este problema. Esto ya lo hemos aprendido, ya sabemos manejar. No creo que haya dudas hasta aquí. Hasta aquí claro, ¿verdad? Ya. Sí, Inge. Perfecto. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer simplemente ahora es traspasar este algoritmo escrito a un algoritmo gráfico. Lo que voy a hacer es traspasarlo al algoritmo gráfico, pero atender, ¿no? Aquí, algoritmo gráfico, ahí está. Si ustedes van a trabajar la solución en su carpeta, ¿ya? En su cuaderno, en una hoja de papel a mano, entonces van a utilizar esta simbología, la que hemos visto, la del estándar, la de los ISOs, esta van a utilizar, ¿ya? En cuaderno. Pero si vamos a utilizar el DFD, van a tener que utilizar los símbolos que trae el propio programa del DFD, que son estos, que evidentemente ya nos hemos dado cuenta que varían, ¿ya? Quiero que hagamos eso porque alguien puede decir, pero ¿por qué no puedo trabajar con el mismo símbolo? Mejor, alguien puede decir, mejor en el cuaderno y en el DFD usaremos los mismos. Ya podría ser, pero mejor haremos así. Con la simbología ISO trabajamos en el cuaderno y cuando vamos a DFD vamos a hacer estos otros. ¿Para qué? Para que también nos acostumbremos a que en algún momento, si, puede ser que en algún caso, digamos, algún docente venga y te diga, sí, este símbolo que ha dicho el licen está mal. Otro es el símbolo para mí. Ya está bien, pues no te vas a complicar, no vas a pelear con él, ¿no ve? Entonces mal me ha enseñado, ¿no? ¿Para qué te vas a discutir con él? Y tú lo que haces es, bueno, páseme el otro nuevo símbolo, mientras tú sepas qué es lo que hace, y ya está solucionado, ¿no veo, no? Entonces, de alguna forma nos va a servir para poder acostumbrarnos a que no siempre el mismo símbolo se maneja, porque no está 100% estandarizado esto. ¿No veo, no? O hay diferentes tipos de estándares. Entonces, en este caso, voy a hacer en el cuaderno. Entonces, aquí voy a hacer primeramente en mi cuaderno. Aquí lo voy a resolver. Ahí está. Entonces, voy a tener que trabajar con la simbología estándar, con el ISO, ¿no veo o no? Voy a empezar haciendo, ¿qué? Si hablo de un diagrama de flujo, el diagrama de flujo no es nada más que la representación gráfica de un algoritmo. Sigue siendo un algoritmo, solamente que es gráfico. Entonces, si es un algoritmo, debe sí o sí también, al igual que este algoritmo, cumplir con sus características propias del algoritmo. ¿Qué quiere decir? Los algoritmos deben ser infinitos, organizados y coherentes. Entonces, cuidado que estén pensando que esas características solamente deben cumplirse estos, los escritos. Los gráficos ya no cumplen, ¿no? Pero si eso sigue siendo un algoritmo, solamente que es gráfico y está escrito. Entonces, ya ambos son algoritmos. Igual, el algoritmo gráfico, que es el diagrama de flujo, también debe cumplir con las características de ser finito, ordenado y coherente. Por favor, eso no se olviden, ¿ya? Porque al final sigue siendo un algoritmo, ¿no ve? En todo caso, entonces, vamos a comenzar. ¿Con qué empezaría el algoritmo? Pues, en este caso, mi algoritmo escrito empieza con inicio. Mi algoritmo gráfico también tiene que empezar con inicio porque tengo que darle el orden de ejecución. Tengo que decir, ¿a quién empieza? Tengo que decir. Entonces, yo me voy a copiar. A ver, no estoy.
Creo que mi tecla control está fallando. Ahí está. Entonces, voy a empezar con inicio también. ¿Sí o no? Y esta sería su simbología. Después, ¿qué sigue? Allá. Aquí me doy cuenta. Es cuestión fácil. Paso 1. Leer las notas de los 4 bimestres y almacenarlos en N1, N2, N... ¿Qué está haciendo? Está haciendo una lectura. ¿Sí o no? Clarito dice leer aquí. Entonces, no hay dónde perderse. Dentro de los diagramas de flujo hay un símbolo que me permite hacer lectura. ¿Qué es la lectura? La lectura es parte de la entrada. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál es el símbolo que yo voy a utilizar? Pues el símbolo de la entrada. ¿Sí o no? No hay dónde perderse. O miento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si voy a leer algo, voy a utilizar este símbolo que está aquí. ¿Sí o no? Entonces, agarro y me lo copio aquí. Voy a trabajar con la estructura del diagrama del flujo de construirlo de arriba hacia abajo, ¿ya? Así voy a trabajar. Entonces, ahí está. Y aquí me estaría faltando, ¿qué cosa? Me estaría faltando la línea de flujo. Aquí, la línea de flujo ahí tiene que estar sí o sí, para indicarme que después de que empieza, aquí tiene que seguir la entrada. ¿Sí o no? ¿No ve? No hay dónde perderse. Dice entrada, entonces uso el símbolo que sirven para las entradas. ¿No veo o no? Entonces, ¿ves? Es lo mismo. Entonces, ahora, aquí, dentro del diagrama del flujo es más sencillo y más directo, les dije. ¿Por qué? Porque ya no hay que escribir nada de todo esto. ¿Por qué? Porque automáticamente el gráfico, pues, y de forma implícita ya le está diciendo, ah, ya, este gráfico sirve para pedir valores, es para la entrada de valores. Entonces, automáticamente significa que vas a meter algo, ¿ya? Lo único que tienes que poner en la entrada de forma directa es las variables, las cuales van a servirte para almacenar los valores que tú necesitas. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Ya no hay que escribir nada de todo esto, simplemente tendríamos que poner, ¿qué cosa? Pues pondríamos N1, bueno, en minúsculas vamos a poner N1, N2, bueno, N2, N3, N4. Directamente le ponemos, pero separados con coma siempre, ¿ya? Entonces, automáticamente la máquina interpreta esto y dice, ah, ya, pues no la máquina, sino que el diagrama de flujo automáticamente interpretaría esto y diríamos, ah, ya, está pidiendo valores para qué? Para esta variable, para esta variable, para esta y para esta variable. En otras palabras, pues 4 valores, ¿no ve? ¿No? Entonces, automáticamente se pone esto de acá y lo que estaríamos viendo aquí claramente es de que el diagrama de flujo, de alguna forma, simplifica el trabajo desde la representación del algoritmo. ¿Por qué? Porque al no escribir nada ya en palabras, pues prácticamente hace más sencillo la cosa. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Vámonos ahora a lo que sería el proceso. Entonces, con este flujo es reemplazado todo esto. O sea, es lo mismo. Esto y este son lo mismo. ¿No veo o no? Emily, no sé si quieres decir algo. Todo claro, ¿no? Sí, dije todo claro. Va a Ya. disculpar, hija, por la manito. Ah, ya, pensé que querías hacer un comentario igual. Ya, no se preocupe. No, quería llamar la atención. Y lo ha logrado. De No, todas mentira, maneras, hija, siga nomás. avanzaremos. En todo caso, ahora, con este de aquí, este y este son lo mismo, ¿no veo? No, este es el escrito y este es el gráfico. Ahora salto al siguiente paso, paso número 2. Dice sumar uno más, entonces ahí está. Lo que les decía, uno de los aspectos que hace que el diagrama de flujo sea más sencillo de realizar y tal vez para mí, uno de los aspectos que hace que el diagrama de flujo sea más óptimo que el escrito, inclusive que se hayan evolucionado a estos, es porque describir todo en palabras se hace complejo. Para los algoritmos, para los problemas más difíciles, más complejos, el algoritmo escrito es más complejo de explicarlo todo en palabras. Entonces, el algoritmo gráfico te simplificaba ese aspecto, por eso han evolucionado, ¿no? A ese punto. Entonces, si nos damos cuenta, dice sumar 1 más 2. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Recordemos que si está viendo operaciones que se suelen el problema, entonces esto representa procesos, ¿sí o no? Y justamente esto es de aquí. Entonces, es proceso. Ah, entonces, ¿cuál es el símbolo que tengo que utilizar dentro del diagrama de flujo que me permite representar esto? Pues prácticamente el símbolo que te permite hacer procesos. ¿Y cuál es ese símbolo? El del rectángulo. ¿Sí o no? Entonces yo agarro el del rectángulo y le pongo aquí y digo que después de la entrada va a haber un proceso. Entonces no te tienes que olvidar, por favor, de la línea de flujo, porque si te olvidas de eso, estarías dividiendo, cortando en dos tu diagrama de flujo y eso, aunque parezca, digamos que un error estético nada más, eso ya implica que está mal todo. Entonces no me tengo que olvidar de esta flecha, ¿ya? Porque me está diciendo, ah, ya, aquí empieza, sigue este y sigue este. Ah, ya, entonces me está dando el orden y además de que me está uniendo este con este otro. Me está diciendo que de aquí salta aquí. Pero si no habría esto, allá estás frito. Eso ya significa
error en diagramas de flujo y en la materia, pues reprobado. En todo caso, aquí. Entonces tengo el proceso. Ahora aquí, nuevamente, el diagrama de flujo suprime por completo el hecho de que tú tengas que describir todo en palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro del diagrama de flujo lo que tienes que poner directamente es simplemente ya el proceso tal como está. La ecuación, la parte matemática. Esto es lo que tú debes poner aquí adentro, dentro de lo que debería ser el proceso. Pero con la única diferencia de que la anterior ya hemos explicado esto, por favor, ¿ya? El símbolo del igual dentro de un diagrama de flujo es reemplazado por una flecha en el sentido, ¿ya? El símbolo del igual es perfecto, está bien. Para mí, inclusive, prefiero que sigan manejando el símbolo del igual aquí, porque al final de cuentas, el igual, lo que está representando aquí es una asignación. ¿Qué me está diciendo este igual? Me está diciendo que todo este cálculo matemático, al final, va a obtener un resultado y ese resultado va a ser el valor de P. Eso es lo que me está diciendo. Y eso está bien y está perfecto, pero dentro de los diagramas de flujo, ese símbolo del igual es reemplazado por una flechita, ¿ya? Y bueno, no tienen por qué confundirse porque al final es lo mismo, ¿ya? Al final, esta flechita igual termina valiendo o termina siendo asignación también, ¿ya? No tienen que preocuparse, asignación. No sé, medio chueco mi flecha, pero bueno. Ahí está, a ver. No lo puse más pequeño, pero... Ahí no sale. A ver, de nuevo vamos a graficar. Entonces, espero no haya confusión ahí, ¿ya? Entonces aquí lo voy a agarrar esto, lo borro esto y formas, me vengo aquí y, bueno, una flechita, ¿no? Me voy a dar más espacio, pero aquí. Entonces, en vez de ponerle el símbolo del igual ahí dentro del diagrama de flujo, lo que acostumbran poner es esa flechita, ¿ya? Ahora, eso también es cuestión del docente. Algunos docentes, como en mi caso, por ejemplo, yo prefiero el igual, porque son lo mismo, es cuestión de simbología nada más. Pero bueno, algunos exigen siempre, a ver, no sé si alguno está en la universidad y me puede tal vez decir, algunos docentes exigen siempre, ese símbolo siempre, tiene que estar la flechita, si no, no sirve, entonces ahí está, ¿no? Algunos son caprichosos y piensan que, bueno, tienen que seguir siempre la simbología. De todas maneras, sería así, ¿no? Ahí está. Entonces, la flechita se reemplaza el símbolo del igual, pero solamente lo reemplaza de forma, digamos, simbólica nada más. No está cambiando en nada el objetivo. El igual significaba asignación. ¿Qué quiere decir? Que todo el cálculo que está aquí terminaba asignándose el valor a la variable P. O dicho de otra forma, que P valía todo lo que se calculaba aquí. ¿Esta flecha qué significa? Lo mismo que todo este cálculo que está realizando aquí termina al final almacenándose en P. O que P termina valiendo todo este cálculo. Entonces, que no les confunda esta flecha, por favor, ¿ya? Entonces, acabo de terminar el proceso. Y como ustedes observarán, el proceso prácticamente se ha simplificado y ahora se ha hecho más directo, y probablemente aquí les decía a ustedes, probablemente a ustedes al hacer sus algoritmos un poquito les complicaba, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y esto cómo lo describo y demás? Pero ahora en el diagrama de flujo, bueno, en el algoritmo gráfico, que es el diagrama del flujo, está bien, ya no hay que preocuparse nada por esto, sino directamente poner la ecuación correcta, nada más. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tendríamos el procedimiento. Entonces, este de aquí, este de acá, es equivalente a todo esto que está aquí escrito. Salto al paso 3. Dice, escribir el promedio final es P. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya estamos en escritura, ¿ya? Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir escribir? Escribir, estamos en qué etapa? Estamos en la salida. Esto es parte de la salida. Entonces, al decir escribir, estoy diciendo que eso tiene que mostrarse en la pantalla, porque recuerden que la salida es mediante la pantalla, ¿no ven? En la computadora. Y la lectura es mediante el teclado o el ratón o el mouse, ¿no veo o no? En este caso, ¿esto qué significa? Ya es una salida. ¿Qué gráfico tendría que utilizar para hacer la salida? En este caso, el gráfico dentro de los estándares tendría que ser, es el mismo, ¿no veo o no? Es este mismo gráfico que está aquí, el mismo que está acá, con la flechita que nosotros hemos visto que varía, ¿no ven? Entonces me lo voy a copiar este símbolo y ahí está. Entonces, ahí está. Ahí, ¿no ve? Este mismo símbolo tendría que ser aquí porque estoy haciendo una salida. Ahora aquí, cuidado que se estén confundiendo. ¿Por qué el mismo símbolo estamos utilizando? Porque así dice la teoría, ¿no ve? El mismo símbolo, y no se he mentido, ahí está el de Wikipedia, el mismo símbolo es de entrada y de salida. Algunos docentes, ya que yo conozco, lo cambian el símbolo a otro, medio chistoso que no lo voy a poder graficar, significando para que haya diferencia con la entrada, para que se diga, evidentemente la entrada y este es lo mismo, pero hay otros autores que cambian de simbología, hay otra alternativa para que no te confunda, porque algunos estudiantes se confunden y dicen, este símbolo y este son lo mismo, pero no, es que no son lo mismo, es que tú puedes aplicar el mismo tanto para hacer entrada y salida, ¿no veo o no? Entonces nosotros hemos hecho lo mismo, ¿ya?
Nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos hecho esto, ¿no? La flechita hacia adentro para diferenciar que esto es entrada, que me había olvidado poner, y la flechita hacia afuera indicando que esto es una salida. Agarro esto y lo voy a poner aquí en negrilla también. Ahí está. ¿Listo? Y finalmente agarramos, ¿y qué me faltaría poner ahí? Pues si yo reviso mi algoritmo, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo, ¿dónde está? Estoy diciendo, no es este. No, no es este. Ah, bueno, está aquí arriba. Estoy diciendo, escribir el promedio es P. Entonces, en este caso, ¿qué estoy tratando de decir? Ah, bueno, escribir el promedio es P. Entonces, aquí, directamente aquí, dentro del diagrama de flujo, le pones la variable P, directamente, ahí, ¿ya? Le pones la variable P directamente ahí. Y, finalmente, después de esto, entonces, este sería el equivalente a esta parte de aquí, ¿ya? Y ahora, para terminar, no puedes dejarlo. Cuidado que estén pensando aquí, otro error común. Ya terminado, así está mi diagrama. No, tiene que terminar con el fin siempre, como está aquí. Mire, después de este paso, fin, porque el algoritmo debe ser infinito. Aquí falta también poner el fin. Ya no habría ningún problema aquí. Agarro, en realidad, agarro la simbología. Este es el mismo símbolo, este que de la entrada es el símbolo del fin. Solamente varía el título, ¿no? El nombre ahí, lo vamos a bajar aquí abajito, ahí está. Y prácticamente aquí abajito estaría esto y ese sería el fin. Obviamente me faltaría la línea de flujo para decir que después de esto salta este otro que está aquí. Y prácticamente este sería el diagrama de flujo que resuelve el mismo problema. Entonces este y este son algoritmos que resuelve este mismo problema, con la diferencia de que este es un algoritmo escrito y este es el gráfico. Entonces, esa sería la solución a ese problema. ¿Sí o no? ¿Se entiende, jóvenes? Es fácil. Sí, Inge, entendido. Mejor que el escrito, más rápido de hacerlo también. Sí, sí, no, obviamente, esa característica tiene. Por eso han evolucionado, ¿no? Entonces, estos son los primeros que aparecieron y después dijeron, no, tenemos que buscar una forma más sencilla de representar nuestros algoritmos. Y aparecen estos, uy, con esto ya es súper más directo, más directo que hay. Entonces, ahí terminaría nuestro diagrama. Ahora en DFD, dice, claro, ahora en DFD, de forma más rapidita, en DFD sencillito. Agarramos y ahí está. A ver, cuando vos quieras crear un proyecto en DFD, automáticamente va a aparecer lo que les decía. Automáticamente está el inicio y el final ahí. Entonces, empezamos. Agarramos DFD y lo mismo. Ahora voy a copiar este algoritmo. Me vengo aquí, ahí está. Bueno, esto no, el de aquí. Inicio, el inicio ya lo tengo hecho. Entrada tengo que hacer y leer N1, N2, N3 y N4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrastro. Pero el de la entrada en DFD es estito, varía. Este de acá es, ¿no veo o no? Me vengo aquí, me vengo al medio, clic izquierdo ahí está entrada. Ya, ahora sí. Acabo de agregar la entrada. Y él automáticamente le pone las líneas de flujo. Ahora, para poder poner las variables dentro de este símbolo, ¿cómo lo haces? Clic izquierdo en la figura, perdón, doble clic izquierdo en la figura y se abre esta ventanita, mira, ahí dice, entrada de valores por teclado. Y aquí es donde yo tengo que poner, en todo caso, las variables que yo quiero pedir, ¿no veo o no? Entonces aquí, ahí le voy a poner yo N1, coma, igual, separados por coma también. N1, coma, N2, coma, N3, coma, N4. Ahí está. Una vez que hayas terminado de poner aceptar, y automáticamente aparecen aquí, indicando que vas a leer valores para estas variables que está aquí. Entonces, no varía. Es lo mismo que el que está aquí. Lo que varía simplemente es la simbología, nada más. Listo. Entonces, yo ya tengo hecho en DFD lo mismo que está aquí. Salto al siguiente. Me faltaría el proceso. Allá. ¿Quién es el proceso? Ah, el proceso en ambos es el rectángulo, ¿no veo? No? Entonces me vengo aquí, clic en el rectángulo y me vengo. Ahora, aquí viene algo bien importante. El proceso tendrá que ir aquí abajo, abajo de la entrada o por encima de la entrada. Por debajo, ¿no ve? Porque si vos le pones aquí, ya sería incoherente, ya estarías incumpliendo con la incoherencia. ¿Cómo vas a procesar algo antes de leer los valores? Entonces, eso es incoherente. Si te has equivocado en el DFD de hacer esto, lo único que tienes que hacer es clic izquierdo en el símbolo y con la tecla suprimir lo borras, lo puedes borrar, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, agarro el proceso y ahí está. El lugar correcto del proceso tendría que ser debajo de la entrada, porque si no sería incoherente. Entonces, en este caso, me vengo aquí, espero que aparezca la manito, clic izquierdo y ahí está. Entonces, aquí está. Ahora sí, tiene un orden correcto. Entonces, aquí viene el proceso. Para poder insertar un proceso aquí, doble clic izquierdo en la figura, igualito, doble clic izquierdo y se abre esta ventanita, que te da opción a poner 3 procesos. Mire, 1, 2, 3 procesos. Ahora, aquí no se van a asustar. Cuidado que estén pensando y digan, pero mi solución
Un solo proceso tiene, no tiene tres, no importa. Tú le pondrás S1 y si estos dos no los vas a utilizar, lo dejas en blanco y automáticamente el programa no lo va a hacer. Ahora, alguien me puede decir, pero ¿por qué he abierto tres procesos aquí? Porque puede ser que tengas más procesos, ¿no ves? Recuerda que la cantidad de procesos va a depender de la complejidad del problema. Entonces, él te da, puedes tener tres aquí, puedes poner tres, te dice, ya puedes tener. Pero si no necesitas los tres, pues pon los que no necesites, los que tú necesites. Entonces, ahí está. Y miren, y él automáticamente le pone la flechita indicando que hay una asignación, como este. Él automáticamente le ha puesto esa flechita que está aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer es que, si yo siguiendo esa estructura, aquí tendrá que venir la P, y aquí tendrá que venir, pues, entre paréntesis, N1 más N2 más N3 más N4, cierro paréntesis y lo divido entre 4. Aceptar y prácticamente tengo el proceso. Ahora, si se ha entrecortado como el que está aquí, simplemente es porque el programa no está 100% mejorado, pero está. Para que tú verifiques qué está dentro aquí, doble clic y verifiques. Ah, ya. Entonces, esto es como un error visual nomás. Así que decir que no me está mostrando toda la operación, porque el rectángulo es pequeño en todo caso, ¿ya? Pero le doy doble clic y me está mostrando ahí de forma correcta, ¿ya? Ah, ya. Ah, si necesitas 4 procesos, pues aumentas un proceso más así y ya está. Pues. ¿No veo o no? Entonces aquí usarás los 3 de aquí y usarás uno de este y ya está. ¿No veo o no? Bueno, sigamos. Me voy a ir ahora para terminar con la salida, ¿no? Y la salida, allá, la salida es P. En este caso, agarro y este símbolo que está aquí, este de que está aquí, esta es la salida, ¿no? Este chistosito, este es el símbolo que representa la salida. Entonces, le pongo doble clic aquí y ahí está, miren, salida por pantalla. Y me va a decir qué variable quiero poner como pantalla. Ahí, en este caso, ¿cuál es la salida? Es P. Entonces, le ponemos P simplemente ahí, aceptamos y acabamos de realizar el mismo algoritmo que está aquí en DFD. ¿Qué ha cambiado? En realidad, es la misma lógica. Lo único que ha cambiado es la simbología, que el DFD maneja algunos símbolos y nosotros aquí hemos manejado los símbolos estándares. Pero nuevamente, no les tiene por qué traer confusión aquello. Al contrario, nos tiene que ayudar a darnos cuenta que a nosotros como programadores no nos va a importar si nos cambian de figura. Si se dan cuenta, lo que a nosotros nos tienen que decir, a ver, para vos, ¿qué símbolo es la entrada? ¿Qué símbolo es el proceso? ¿O qué símbolo es la salida? Entonces, eso nos conviene hacer a nosotros, porque después, sea un símbolo, sea otro, eso no nos va a importar, porque yo sé que al final los símbolos están en base a esto, ¿no veo o no? Entonces, ¿se dan cuenta? A mí, por ejemplo, me dicen, entrada, allá. Algunos me dijeron, entrada, para mí es la entrada. Alguien vino y me dijo, no, esto está mal. La entrada, otros símbolos, ya, pero pasaba en tu símbolo y da lo mismo. Al final, es cuestión de que yo pongo tu símbolo y pongo lo mismo que está aquí, porque al final, sea o no otro símbolo, sigue siendo entrada, ¿no veo o no? Entonces, este sería el algoritmo, el DFD, el mismo algoritmo, ¿ya? Se va a cortar. Se conectan rápidamente para seguir avanzando, por favor, y lo voy a seguir explicando, ¿ya?